Bueno, pues yo voy a hacer la primera pregunta, me reservo una y luego una a cada uno de los que están con nosotros, Manuel Llamas y Domingo Soriano, que son los que están en Libre Mercado haciendo la información y también la opinión económica en Libertad Digital, Mariano Alonso, que sigue Ciudadanos casi antes desde que nació, bueno, realmente antes de que nació Ciudadanos estaba yo, pero en fin, me he leído los libros, ¿te has leído los 3 libros que han sacado? Falta el de Antonio Robles, que se va a Ese es publicar el esencial, es impresionante. ¿Tú te has leído los libros del origen de tu partido? De Antonio Robles, ¿te lo has leído? Qué compromiso. Sí. Puedes decir que sí o que lo estás terminando. Bueno, es lo que hacen las actrices, lo tengo... Sí. No sé qué libros... Bueno, pues estaría bien que en un momento, ahora que en cuanto pase la campaña electoral, que te los leas. Porque la verdad, primero, hay algunos son muy valiosos. Sobre todo el libro de Antonio Robles me ha dejado estupefacto. O como diría el gran Pepiño, estupefato. O sea, pero yo sabía que aquello era lioso, porque Pepe García Domínguez, buenos días, es tremendo. Me ha contado muchas cosas y conoce aquello perfectamente, y en Libertad Digital ha ido contando el nacimiento de Ciudadanos desde el origen. Pero este libro hay un tercero. Este es La creación de Ciudadanos, un largo camino, de Antonio Robles. Viajando con Ciutadans, que es de Jordi Bernal, que es más pues de un periodista que continúa, y otro que es un conjunto de artículos de la primera de 2006. Siempre sí, la misma, sacaba Corito, Desnudito, a Rivera. En fin, no sé yo. El de Bernal es una recopilación de las crónicas. De las crónicas. No le llames periodista, que se siente ofendido, Bernal. Bernal, que tiene el buen criterio. Cuando alguien le llama periodista, dice, no, yo no soy periodista. Hay que decirlo siempre. ¿Y por qué? Porque se dedicó a esto en su momento, ahora creo que es publicitario. Bueno, pues no sé qué es peor, sinceramente. La diferencia está en el sueldo, yo creo. Aquí lo único que no ha estudiado periodismo ni se ha considerado nunca periodista soy yo, y oye, el periodismo... No tienes la exclusiva. Perdona, hay muchos, es más respetable. Jean-François Rebel es un gran periodista, que era Tocqueville, más que un periodista en el extranjero. Hombre, tenía una cierta visión, ¿no? Bueno, claro, es que que era Gaziel. Y Marx, incluso. Sí, exactamente. Y Marx, además... Gaziel era un negro de Cambó, que yo sepa. Bueno, y Gaziel, pero era un negro de Cambó en los periódicos, y fue director de La Vanguardia. Pero es verdad, de la Gaceta Renana cobraba Marx, lo cual es un mérito, porque si en el siglo XIX conseguir cobrar, y encima de la Gaceta Renana, oye... Marx tiene muchos defectos, se equivocó en todo, pero lo de cobrar y lo de endilgarle el niño que le dijo a la criada a Engels, esos son dos operaciones, una moral y otra inmoral, oye, tremendo, encima le llamaban el moro. En fin, bueno, vamos a entrar en materia. No, el libro de verdad, yo ya lo tengo leído, pero me traeré un día Antonio Robles. Si no lo has leído, léetelo, porque te quedarás asombrado del partido en el que te has metido. Pero lo fundamental, Ciudadanos se ha convertido en un partido refugio o un voto refugio para los que quieren cambiar la situación política española por el nivel de corrupción general, por el hastío, por el agotamiento que se produce el año pasado, cuando no solamente abdica de mala manera el rey, sino que se va a Rubalcaba, mueren personajes tan simbólicos de toda una época, como Botín, como Isidoro Álvarez, es decir, gente entre los que se van, los que los echan, los que se mueren, etcétera, prácticamente desaparece todo, solamente queda Mariano Rajoy. Es decir, de lo que hace 2 años era la política española, no queda nadie. Y de lo que era, digamos, la alta figuración, pues prácticamente nadie. En las grandes empresas quedan Alierta y Paco González, pero los demás están en un proceso de cambio. Y en los partidos políticos se produce la eclosión de Podemos, y luego la eclosión de reacción de Ciudadanos, que en los últimos meses se convierte en una alternativa a ganar las elecciones generales, cosa que hace, no ya un año, hace 8 meses era inimaginable. Bueno, pero ahora no es inimaginable. En todas las encuestas está ahí, y en estos momentos, en la última del CIS, hay 3 partidos, el PP, el PSOE y Ciudadanos, que están en disposición de ganar las elecciones, y con Podemos en la absoluta seguridad de que va a estar por encima del 10%, prácticamente en todas partes, incluyendo en las Cortes.
Y por lo tanto vamos a un periodo nuevo en el que se van a reformular muchas cosas. También hay muchos nuevos votantes, gente que había dejado de votar y que va a ir a votar, que fue a votar a Podemos en las generales, que votó a Ciudadanos, que sacaron, por ejemplo, eurodiputado a Girauta, a los de UPyD. Se ha producido el fenómeno también de la desaparición de UPyD, que es otro de esos fenómenos cuya rapidez es vertiginosa. Es decir, estamos en una época totalmente nueva. Bien, y entonces, naturalmente, mucha gente que ha votado PP, pero que no le gusta a Mariano Rajoy, que la subida de impuestos brutal que hizo Montoro, que está por encima de la que pedía el Partido Comunista, que no le gustan otras cosas que ha hecho el PP, quieren votar a un partido, bueno, pues que manteniendo, digamos, ciertas cosas, el derecho a la vida, la propiedad, las cosas básicas, libertad, igualdad, propiedad, en fin, no, está todo inventado, y sobre todo que haga frente a Podemos, a una nueva fuerza tremenda, de signo totalitario, que va camino, o iba camino hace 6 meses, de barrer al Partido Socialista y de convertirse en posibilidad real de gobierno. No digo que no lo pueda alcanzar. Bien, y entonces empezamos a ver qué plantea Ciudadanos, aparte de tener un líder carismático, etcétera, en materia de gobierno. Y naturalmente nos fijamos primero cuál es el programa económico de Ciudadanos. Y entonces cuando aparece Luis Garicano. Aparece Luis Garicano, pues este es un señor que está en la London School of Economics, ha estado allí, y además, como viene del extranjero, en España todo lo que viene del extranjero siempre se ve con, ¿no?, un respeto y tal. Pero ¿cuál es el programa económico? Nos encontramos dos cosas. Uno, en el programa, hasta lo que conocemos, yo creo que Libertad Digital es el que ha dado una información en el libre mercado más completa. Hay una rebaja de la presión fiscal notable en bloque, pero hay zonas negras, zonas oscuras de la presión fiscal, que son, bueno, oscuras, negras o simplemente contradictorias desde mi punto de vista con lo que había. Primero, voy a ir yo con lo suave y ya les dejo a los demás lo más delicado. Primero, ¿por qué hay que bajar del 54 que está al 40 el IRPF? Que es la primera propuesta, digamos, ahora que estamos en época de aceifa fiscal. ¿Por qué hay que bajar los impuestos? Bueno, yo creo que nuestra visión es que hay un problema grave de duplicidades y de un funcionamiento del Estado muy ineficiente, y que esto nos permite, digamos, dar un dividendo fiscal a los ciudadanos. En el fondo, los ciudadanos, hay un problema, por un lado hay un problema de fraude, pero por un problema hay un problema de duplicidades, de un Estado que se ha organizado mal, y creemos que cuando todo esto uno es consciente y uno es capaz de reformarlo, uno es capaz de disminuir la presión fiscal. Tenemos una propuesta efectivamente que baja todos los tramos del IRPF, y que además introduce un complemento salarial que va ligado al trabajo y que ayuda a que haya un salario digno para las personas que están trabajando en una situación más complicada. Hay que recordar que el coste de la crisis en España se ha sufrido de una manera muy desigual, que hay mucha gente que ha tenido, verdaderamente, que ha sufrido un golpe muy fuerte con la crisis, y creemos que por la vía de esta reforma fiscal podemos ayudar. Pero entre esas personas no está la clase política. O sea, cuando llega Mariano Rajoy al poder hay 2.900.000 empleados públicos, 2 millones son funcionarios, y ahora hay 2.900.000 empleados públicos. Es decir, todo el paro ha sido en el sector privado. Todo el ajuste ha sido privado. Es decir, la clase política, no solo la administración, sino la clase política, porque cosas que son, siempre se habla de asesores, pero es que hay una multitud de organizaciones, observatorios, empresas públicas anejas a las autonomías y a los ayuntamientos. Hay miles y miles y miles de gente que no se sabe por qué está ahí, que no es una empresa privada, ¿no? Yo separaría dos partes del sector público. Yo diría que efectivamente la clase política ha sufrido muy poco del ajuste. Creo que el ejemplo que a todos nos parece más obvio son las diputaciones, que es una institución que cada vez ha ido perdiendo funciones que realmente ya existían cuando no había comunidades autónomas. Cuando no había Europa teníamos 3 niveles, ahora hay Europa y comunidades autónomas tenemos 5, y realmente pues no hemos visto ningún recorte. No hubo aquella reforma, aquella cora que hizo el gobierno, una reforma, se suponía, de administración pública, que eliminó 2 organismos, ¿no? Me acuerdo que era algo de la cría caballar, ¿no? Sí. Ridículos, ¿no?
Y el Consejo de la Juventud. Esos eran los dos organismos que el gobierno decidió Bueno, eliminar. es que Mariano vio que lo del Consejo de Juventud no... La cría caballar, la cambia bicicletas eléctricas, que por cierto se le quedan pequeñas. Sí. Pero yo separaría eso del ajuste que sí que han sufrido los funcionarios. O sea, yo creo que ahora, digamos, en el sector público, médicos, profesores universitarios, profesores de colegios, de colegios públicos, de institutos, etcétera, sí han sufrido recortes fuertes. Los médicos en España realmente cobran muy poco comparado con cualquier otro país, y de hecho cobran mucho menos de lo que cobraban hace 5 o 6 años. Pero o sea mucho menos, que es mucho menos. 30%. No, pero es que hay 5 millones de parados. No, de acuerdo, pero digo que... Es decir, que ha hay habido gente que conserva su puesto. Sí. Hay 5 millones, 4 millones y medio que lo han perdido y con Sí. pocas esperanzas de recuperarlo. Sí, yo diría que realmente el ajuste ha caído en gran parte, efectivamente, en forma y de caída salarial, pero de nuevo, yo creo que no solo se ha producido esta precarización en el sector privado. Es muy curioso, pero cuando uno mira tasas de temporalidad, por ejemplo, el sector sanitario son altísimas. O sea, tenemos enfermeros y enfermeras, médicos en hospitales, que a lo mejor uno está en una cama de un hospital con una enfermedad y a lo mejor un día tiene a un médico, al día siguiente tiene otro, al día siguiente tiene otro, y nadie realmente se entera porque son la mitad, pues a lo mejor interinos, etcétera. O sea, que yo creo que esa situación de precarización se ha producido de una forma bastante generalizada. En la última cuestión, como esto ya me peleé con Ignacio Aguado y lo haré de nuevo la semana que viene, vamos a ver, si se trata de hacer una presión fiscal razonable sobre la gente, es decir, algo que se pueda pagar, Sí. que permita a la gente ser más libre, ser más dueña de lo que ella produce y por lo tanto no depender, no estar trabajando. Yo trabajo 7 meses para Montoro al año. O sea, en la Edad Media yo estoy, vamos, sin ninguna duda, el padre Molina me habría asegurado la salvación si perpetuum magnicidio, porque ya con la devaluación lo justificaban los padres de la Escuela de Salamanca. Decía que el que roba en sus bolsillos a los pobres no es un príncipe cristiano, y si no hay más remedio, pueden deshacerse de él. Es decir, trabajar 7 meses, 6 meses, 5 meses, que es lo que trabaja la clase media en España, esos 50.000 euros ha puesto como tope, por ejemplo, Podemos, bueno, pues es una cosa absolutamente intolerable, pero en términos de libertad, no ya en términos de eficiencia, etcétera. Sí. Bien. Pero hay una cuestión, hay 2 impuestos que las comunidades autónomas han ido eliminando. Y Begoña Villacís, ayer aquí, en Es Radio, decía que Madrid estaba haciendo dumping fiscal porque aquí rebajaron, bueno, lo redujeron técnicamente, buscaron una technicality para reducirlo prácticamente a cero, los impuestos de sucesiones y donaciones, y buscan la eliminación de patrimonio. Y yo con Pepe me he peleado también varias veces. ¿Por qué tiene que haber un impuesto de patrimonio si ya he pagado a lo largo de mi vida el IRPF y además todos los impuestos indirectos de las cosas que he comprado? ¿Y por qué, además, después de muerto, me tiene que seguir robando el Estado lo que he podido ahorrar? Mientras que si me he dedicado a jugármelo en Torrelodones, en el casino, y no tengo nada, entonces el Estado no. ¿Por qué tienen que penalizar a mis hijos por vivir en una familia ahorradora? O sea, ¿y por qué Ciudadanos quiere volver a poner, incluso en comunidades que lo han eliminado, como Madrid, el impuesto de sucesiones y donaciones? Aunque debo decir que me lo he estudiado y es bajo para lo que se paga en otros sitios. Sí. Pero ¿por qué tiene que haber un impuesto de sucesiones y de donaciones? Vamos a ver, primero vamos a pensar un momentito en el tema del dumping fiscal que ayer comentaba Begoña Villacís. Yo creo que nuestro sistema autonómico es un sistema que tiene unos incentivos muy perversos, ¿no? Yo creo que el ejemplo, el maestro de este sistema es quizás el señor Monago en Extremadura, que básicamente se trata de que uno puede hacer las promesas que uno quiera y dedicarse a hacer regalos a diestro y siniestro y luego esperar que alguien venga a rescatarle o ayudarle, ¿no? Realmente es un sistema en el que uno tiene la responsabilidad de gastar, pero tiene poca responsabilidad. Eso no tiene nada que ver con Madrid. No, pero entonces el señor Monago, por ejemplo, llega en enero, introduce este año, con elecciones, pues introduce esta misma bonificación del impuesto de sucesiones del 99%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir efectivamente eliminar el impuesto de sucesiones, de hecho, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que como las comunidades autónomas tienen derecho a utilizar este impuesto, pues resulta que ahí se tiran ellos un punto populista diciendo, bueno, pues lo quitamos, ¿no? Nosotros desde Ciudadanos pensamos que esto realmente es una de esas muchos aspectos absurdos de nuestro sistema autonómico. Pero ¿y por qué no quitáis antes el sistema foral? Bueno, en las comunidades forales pues se han puesto de acuerdo para que se pague el 1,65% No, pero ¿por de qué, impuesto ¿por qué de existe sucesiones? un derecho foral distinto? ¿Por qué no pagan impuestos Bueno, en Navarra y el tenemos, País Vasco? Sabes que no tenemos ninguna simpatía con ese tema. No, si no quiero simpatía, pero estáis más preocupados por las sucesiones de Madrid que por el sistema foral del País Vasco. Bueno, o por lo de Monago en Extremadura, que ya me contarás lo que afecta a las sucesiones en Extremadura a la situación económica española. No, los afecta muchísimo, porque es una muestra de un sistema en el que al final los incentivos son a ir a la baja y al final decir, bueno, pues alguien que me ayude, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos es, desde Ciudadanos, que es un aspecto absurdo del sistema autonómico que tenemos que armonizar, como muchos de estos aspectos a los que te referías, Navarra y el País Vasco. Se trata de armonizar y de evitar ese exceso de dispersión. Se trata de, tanto en sucesiones como en patrimonio, son impuestos que sirven un poco de sistema de cierre del sistema, porque nos permiten evitar que de repente afloren fortunas de 50 o de 100 o de no sé cuántos millones, y es que esto lo heredé, y como nadie sabe ni el patrimonio ni nada se controla. Oye, perdón, ¿cómo que nadie sabe patrimonio y se controla? Si O sea, no eso hubiera será... estos impuestos, si no los hubiera, entonces tendríamos unos agujeros ahí en los que aflorarían. Entonces, yo lo único que pero creo vamos es que... a ver, ¿a ti qué más te da si yo de pronto he estado ahorrando en mi vida con el oro y tengo $500,000 y además tú quieres para quitármelo? No, yo no quiero quitarlo, yo quiero saber cuando ¿Y de por qué- repente y por qué tu tienes hijo que un saberlo? día, dentro de 30 años, le aparecen 5 millones Sí, ¿por qué? y dice, no, es que lo heredé. Oye, ¿lo heredaste o lo cobraste en negro? No, sé quién. no, vamos a ver, si lo cobró en negro, para eso está la policía fiscal. No, pero- Si lo heredó, y estamos hablando en sucesiones y donaciones de herencias legales y de propiedades Claro. legales y legalizadas, por ejemplo, pisos, que es lo que normalmente hereda la gente en España. Pero ¿a ti qué te importa si yo he ahorrado y me he comprado 2 pisos en vez de 1 y se lo dejo a mis nietos? Y... O sea, pero ¿por qué el Estado tiene que robarme a mí lo que yo he ahorrado después de pagar impuestos? Yo creo que todos los impuestos tienen un elemento que uno le puede dar la vuelta y decir que, hombre, yo trabajo mucho, me lo están robando. Yo creo que al final todos tenemos que contribuir, y que en este caso el impuesto que nosotros hemos propuesto ha sido, la forma de armonizar que hemos propuesto tiene una exención de 1 millón de euros por hijo. ¿Y por qué no 2? Tiene, bueno, 1 millón, un momento. Aquí Aguado pijo 700, luego ya lo subisteis a 1 millón. Bueno. No, yo digo ya por mejorar vuestro programa, ya, vamos a 2. Venga, vamos a empezar un momento con 1 millón. 1 millón de euros por hijo, la vivienda y la empresa familiar. Si uno ve en España cuál es la riqueza neta, estamos hablando de neta, descontado deudas, o sea, ¿cuántas personas tienen 1 millón por hijo, más vivienda familiar, más empresa? ¿Cuántas personas van a quedar por encima de ese dinero? Estamos hablando de realmente un número minúsculo de familias. ¿Y eso qué? Como si hubiera uno. Si es justo, es justo, y si es injusto, es injusto. No, yo creo que lo que es justo es que todos estemos asumiendo parte de la carga de esta crisis tan dura que ha habido. Esa persona, si tiene 5 millones o 1 millón, esa persona ha estado pagando impuestos, y muchos impuestos, durante toda su vida. Ha creado una empresa, por ejemplo. No es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No, desgraciadamente en España las personas de un patrimonio muy elevado no pagan impuestos, porque... bueno, dices la SICAP, etcétera. Todo, tenemos un sistema, una serie de formas de... Sí, pero la clase media... El dinero solo se paga cuando se convierte en el dinero que se esté acumulando en la empresa, en una renta que se percibe. Las personas que tienen mucho dinero en España verdaderamente pagan muy pocos impuestos. O sea que el hecho de que aquí haya una pequeña, porque tampoco es un impuesto muy elevado, con unas exenciones muy altas, sinceramente... ¿Por qué no es muy elevado si es tan grave el pecado? ¿Por qué no es muy elevado? Porque nos parece que efectivamente no es... O sea, el impuesto de las grandes fortunas en Francia lo han tenido que quitar. Porque han huido los franceses a Londres. Por eso no queremos que sea muy elevado, efectivamente. Entonces, se trata de ser razonable. Nosotros, nuestra forma de pensar en nuestro programa, hablamos del cambio sensato. Pensamos que se trata de ser sensatos, no se trata de tener así unos principios hiper rígidos, que es esto. Bueno, se trata de pensar con sensatez en cuál es la mejor forma de financiar nuestro estado de bienestar. Y la verdad es que en España las clases medias, que están completamente excluidas de nuestro impuesto de sucesiones, completamente, las clases medias están sufriendo una presión fiscal elevadísima. Y las personas de unas rentas muy elevadas en España, por todo el entramado societario y toda la forma en que forman sociedades, tienen el piso del nombre de la sociedad,
al final el impuesto que pagan es muy bajo. Entonces no pensamos que esto sea una medida que realmente sea inaceptablemente gravosa en una situación en la que realmente el costo de la crisis ha recaído de forma tan asimétrica. No, yo solo por terminar, es que a mí lo que me parece es que un partido que defiende la libertad tiene que respetar la libertad de la gente para ahorrar. Absolutamente. Y este es un programa que no respeta la libertad de la gente, que habéis hecho un aguachirle de liberalismo y socialismo. Y sois liberales, y es verdad que la mayor parte de la gente, empezando por mí, esto le va a favorecer. Es decir, yo quiero que vayáis al poder y apliquéis el programa, que se parece bastante al programa del PP de Aznar cuando se aplicó y que le fue muy bien a España. Pero es que Mariano me prometió lo mismo y luego me subió los impuestos al 54. El problema de fondo es que creo que no tenéis derecho, ni Ciudadanos ni ningún partido, a gravar por segunda o por tercera vez algo que ya ha pagado impuestos, que eso penaliza el ahorro y además favorece precisamente esos sistemas de dispersión y de volatilización del dinero. Pues estoy seguro de que el señor Cebrián no tendrá problemas en sucesiones, porque lo tendrá en las Caimán o donde sea. Pero el señor que tiene un piso o dos, a ese lo machacáis. Hay un tercio de los que heredan en Andalucía que renuncian a la herencia. Eso porque es lo tienen que es que pagar. inaceptable. Efectivamente, Pero ¿qué es inaceptable es ese impuesto? ¿Por qué tiene que haber ese hay impuesto? Hay una dispersión de 100-1 en el impuesto. Hay gente que está pagando en algunas comunidades el 80, hay personas que no están pagando nada. Entonces, oye, al final la distorsión que puede ocurrir es que uno cambie de región para morirse, que se tenga que venir de Asturias a Madrid o de Andalucía a Madrid a morirse. Pues eso claro. es realmente triste. No es triste, no, es bueno que haya un sitio donde uno pueda huir pero para es triste morirse. La distorsión tan enorme que supone que uno no puede estar No, con lo su triste familia. es que vosotros estéis acabando con el único sitio al que se puede huir para morirse. Lo que estamos haciendo es... Pero ¿por qué no quitáis el impuesto en toda España si Madrid recauda más que todas las demás en donaciones? Yo creo que hay una... yo he dicho que me parece que hay 3 razones y me parece que las 3 son razonables. Hay una razón de armonización, hay una razón de control de evitar el fraude y hay una razón de que repartir de forma equitativa el costo de la crisis, que realmente lo están pagando los mismos. No voy a insistir porque en esto ya no es eso. Venga, repartemos. Don Luis, a mí me gustaría saber un poco cuál es su modelo. Hasta ahora han presentado 3 partes de su todo. Correcto. Y yo creo que falta una parte que es muy sustancial y que además interesa mucho a los ciudadanos, que es la necesidad de reforma del estado del bienestar. Se ha hablado muchísimo durante la crisis del estado del bienestar. Yo creo que Mariano Rajoy no ha recortado el gasto público ni de forma sustancial ni de forma de ninguna forma. Lo que ha hecho ha sido disparar los impuestos sobre los ciudadanos, pero tampoco ha reformado el estado del bienestar, porque cuando se habla del modelo nórdico, que es el que ustedes defienden, yo creo que hay 2 patas sustanciales en el modelo nórdico. Una, que es una enorme libertad económica. Algunas de las economías nórdicas son las más libres del planeta. Por ejemplo, la danesa, por ejemplo, es la cuarta del mundo. Sí, la sueca también ha mejorado bastante. Sí. Y ahí radica la fuente de la riqueza, cosa que todavía los comunistas de Podemos no han logrado entender. Y la segunda parte es la del estado del bienestar. Se habla por parte de la izquierda de que quieren garantizar el estado del bienestar e incluso reforzarlo. Y a veces ponen como ejemplo los modelos nórdicos, pero lo que no se dice es que el modelo nórdico es un estado muy grande en cuanto al gasto público, tiene un bastante peso sobre el PIB, pero el estado del bienestar es bastante eficiente. Y es bastante eficiente porque lo han reformado, por ejemplo. Pensiones, hay capitalización de pensiones. En materia de educación y sanidad hay cheques escolares, hay cheques sanitarios, hay privatización, externalización de servicios públicos. Me gustaría que si nos puede adelantar algo de algunas de las propuestas que tiene Ciudadanos en materia de estado de bienestar. Vamos a ver, efectivamente creo que comparto completamente el punto de partida. Creo que muchas veces los españoles o en algunos casos por lo menos no se les cuenta, digamos, de dónde viene la riqueza. La riqueza, como decía Adam Smith, el panadero, cuando le sirve a uno el pan por la mañana, no es porque el panadero sea muy simpático y le quiera a uno mucho. Se levanta a las 7 de la mañana porque eso es la forma en la que él va a conseguir vender el pan cuando uno llegue, cuando la gente se levanta y ganar dinero. Es que el panadero quiere dejarle la panadería a sus hijos. Es una costumbre del panadero. Entonces yo creo que hay en ese sentido esos modelos, los modelos digamos que funcionan, que son los del norte de Europa, son los del norte
del continente americano y son los de los nuevos países asiáticos, tienen efectivamente un grado muy alto de libertad económica. Tienen también otra cosa que es hacia la que voy, que es una inversión muy importante en educación, que creo que es la clave de todo lo que nosotros vamos a querer Cuando decir. tú decías que habían bajado los universitarios, España tiene el doble de universitarios que Alemania. Los títulos españoles, España tiene, o sea, estuve hace 2 semanas, estuve en Cambridge, en un doctorado, tal, 6.000 alumnos, venidos de toda España, sobre todo de todo el mundo, asiáticos, anglosajones, había 3 españoles, 2 franceses y uno de color, de algún país africano, porque era un color muy color, punto. Es decir, y cuesta muchísimo. Cualquier gran universidad americana son anglosajones, poquísimos hispanos, poquísimos negros y muchísimos asiáticos. Es decir, los asiáticos se entienden, asiáticos tanto del área de los países, los 5 dragones, etcétera, como de la propia, de la India, sobre todo mucho, India y Pakistán en el caso de Gran Bretaña. 70.000 alumnos tiene la Complutense. Tiene la morgue, con cientos de cadáveres desde hace 9 años. No ha habido una movilización de profesores ni de alumnos, ni de decoro cívico elemental para decir en una universidad, la Complutense, que en su origen, que la fundó Cisneros, o sea, no puede tener 900 cadáveres. Y acaban de reelegir rector y se elegía entre 4 comunistas. O sea, sinceramente, yo creo que eso solo pasa aquí y que la Universidad Española ha llegado a un nivel tal de corrupción. Félix de Azúa, que es uno de los que están en la fundación de tu partido, de Ciudadanos, dijo que era lo más corrupto que había en España. Sí, creo que el tema de la reforma de la universidad es un tema absolutamente crucial y ese es la siguiente parte de nuestro programa. Vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la inversión en educación y efectivamente yo creo que la universidad funciona un poco como la sanidad en España, que es con mucho voluntarismo. Hay mucha gente, o sea, uno va a un hospital y resulta que hay en un servicio, pues hay a lo mejor 6 médicos, de los cuales pues 3 trabajan muchísimo y sacan adelante el servicio y otros 3 que no hacen nada y los 6 ganan lo mismo, los 6 tienen la misma carrera. De hecho, el nombre en jefe a lo mejor del servicio va a ser precisamente el más vago porque no hay ninguna relación entre el mérito y como sí, hay una relación que es el sindicato. Sí, bueno, en la universidad pasa un poco lo mismo. Tenemos profesores, yo recuerdo en la Universidad de Valladolid había un profesor que la verdad es que nadie era consciente de eso, que resultó ser luego director de departamento y luego resultó ser rector, que se llama Sancerna, que era pues un matemático de nivel mundial. Y él tenía más estudiantes de doctorado, daba más clases, hacía más trabajo de administración, claro, al final ganan lo mismo. Entonces, son sistemas, yo no diría que son sistemas que están completamente corruptos, son sistemas en los que hay mucho voluntarismo, mucha gente que trabaja por amor al arte, mucha gente que no da palo al agua y que no pasa nada, que no han investigado en su vida, que no han publicado nada en su vida, que no han... Claro, porque uno da pocas clases en teoría porque está investigando, pero claro, si uno está publicando en la revista del colegio, que es la de su amigo y tal, pues eso no es investigar. Entonces, pensamos que el pilar fundamental de las economías modernas son instituciones que funcionen, que esa va a ser la parte quinta y sexta del programa de la que podemos hablar, como corrupción y con capitalismo de amiguetes, y una inversión muy seria en educación y un sistema educativo que funcione. Entonces, realmente eso es lo que nos queda de hablar del programa económico y eso para nosotros es la prioridad absoluta. De lo que hemos hablado es todo muy importante, impuestos, etcétera, pero realmente el crecimiento a largo plazo, las economías que crecen son las que forman a los jóvenes y las que luego dan incentivos a todo el mundo para que haga lo que tiene que hacer, que es crear riqueza y trabajar para el bien común, buscando su bien propio, que es que al final, oye, no se trata de que uno sea un profesor maravilloso y quiere mucho a sus amigos, a sus alumnos, se trata de que cualquier profesor, sea maravillosamente persona o no lo sea, que tenga los incentivos para trabajar y para hacer lo que tiene que hacer. Domingo, sí. Pepe. Sí, yo 2 preguntas. Sí. Sobre esto, el modelo y lo que decía, los incentivos. A mí una de las cosas que me gustaron del programa, que me han gustado del programa de Ciudadanos hasta ahora en economía, es que se han empezado a oír palabras y un tono que no aparece en ningún programa de ningún partido. Yo he leído el mérito, he leído que en el programa de Ciudadanos se dice que hay que recompensar el esfuerzo, se reivindica el capitalismo como creador de riqueza, se habla incluso en la parte de impuestos de que los impuestos no pueden ser confiscatorios.
se reivindica el papel de las grandes empresas. Y claro, yo digo, bueno, esto es la primera vez que lo leo en un programa de un partido político español. No, estaba en los programas del PP cuando estaba en la oposición en tiempos de Aznar. Cuando el PP era el PP. Cuando el PP era el PP y le tenía mucha manía a Pepe García Domínguez. Y luego, el problema es que a ese mismo partido me encuentro ayer a Ignacio Aguado diciendo: no queremos que los ciudadanos se levanten cada mañana con miedo a una nueva privatización. Me encuentro a Begoña Villacís hablando de dumping fiscal porque una comunidad rebaja los impuestos. Me encuentro a candidatos de todo tipo de ciudadanos diciendo que es que el problema está en que en España hay gente que gana demasiado dinero y digo, ¿y entonces cuál es el modelo de Ciudadanos? ¿El modelo de ese programa que ilusiona porque habla del capitalismo, del esfuerzo, de los impuestos no confiscatorios, que dice que lo que necesitamos son más grandes impuestos, o el modelo del señor Ignacio Aguado, que ataca a los ricos, dice que las grandes empresas y dice que las privatizaciones son malas per se, no sin plantearse siquiera si tiene que haber o no? Yo creo que hay dos patas que son las dos patas en las que se basa el capitalismo exitoso del norte de Europa, por ejemplo, que vienen juntas. Y las dos patas son un mercado creador de riqueza que está en el centro de actividad económica, en el que creo que estamos todos de acuerdo, y Begoña Villacís y Ignacio Aguado también. Ignacio Aguado no. Y a la sí, también. Perdona, y a la vez será cuando lo vas a tener que torturar este fin de semana, porque la semana pasada no lo estaba. Bueno. A ver si la semana que viene me llega ya. No, yo estoy convencido. Y por otro lado, creemos que el Estado tiene un papel importante que jugar. Y el papel importante que tiene que jugar el Estado son dos cosas: poner las reglas y hacerlas cumplir para todos, o sea, es un árbitro neutral, y poner una red para que al que el mercado al final, pues al que le va mal, pues se le pueda ayudar y para que nadie se quede detrás. No queremos dejar a nadie detrás. Yo creo que esas dos patas están en todas partes del programa. Y yo creo que esas son las dos patas realmente que definen el éxito del modelo europeo. Entonces yo creo que la contradicción quizás es más aparente que real. Y yo creo que vamos, por ejemplo, Albert Rivera casi siempre cuando habla o siempre está, digamos, uniendo esas dos patas. Sí, el casi está muy bien. Siempre cuando dice lo del programa, y casi es cuando tiene que justificar lo que han dicho los candidatos en contra del programa. Y solo una duda, porque hemos dicho que más o menos el programa ya estaba definido en las grandes líneas, ahora faltan el tema de las instituciones. Que es esencial. Sí, pero para mí hay un gran misterio en el programa económico ciudadano y son las pensiones. Yo pensaba que iba a salir en la parte de impuestos, no ha salido, y en los 3 capítulos que quedan no hay nada que podría encajar las pensiones. Bueno, ¿Qué hay en pensiones? Hemos discutido de pensiones. Efectivamente, es una buena observación que ahora mismo todavía no hemos hecho nuestras propuestas. Básicamente ha habido 2 reformas del sistema de pensiones, una que ha hecho el PSOE con gran oposición del PP y otra que ha hecho el PP con gran oposición del PSOE, que las dos han ido en la misma dirección, que ha sido en tratar de hacer el sistema más sostenible. Por alguna razón, nuestro sistema político, que es incapaz de hacer reformas de casi nada, en este tema ha hecho una reforma a medio plazo que sí que asegura o llega bastante cerca de asegurar la sostenibilidad del sistema, introduciendo estos factores automáticos de corrección. Entonces, yo creo que el problema de pensiones, que era un problema gravísimo y crucial y urgentísimo hace 4 años o algo así. 6 años. 6 años, gracias, sí. Hace 6 años, pues ahora es un problema que lo es menos. Entonces quizás por eso no tiene toda prioridad que a lo mejor hubiera tenido en ese momento. Yo creo que el reto mayor ahora para el sistema de pensiones es asegurar, y nosotros vamos a hacer propuestas en esa dirección, asegurar la máxima transparencia para que la gente pueda entender con qué recursos cuenta para su jubilación. Porque claro, cuando uno toma decisiones de ahorro, está pensando a 30 años, tiene que saber, oye, yo a 30 años, ¿con cuánto cuento? Claro, tengo que saber también cuánto va a ser mi pensión, y con esos factores automáticos tienes esa parte de incertidumbre. Entonces, creo que vamos a hacer propuestas en el sentido de transparencia, pero no en el sentido de hacer cambios ya muy sustantivos en un sistema que yo creo que ya, por lo menos ahora... Yo he estado leyendo hace poco 2 libros que hablan de usted. Ajá. 2 libros de economistas de referencia mundial. Uno es Yanis Varoufakis, que en el Minotauro, muy al principio, menciona aquella anécdota que le ocurrió a usted cuando estaba en la London School y fue la reina de Inglaterra y les dijo, y creo que se dirigió a usted además, personalmente, dijo, ¿qué demonios ha pasado? ¿Por qué han sido ustedes incapaces de adivinar que venía esto? Le estaba explicando la crisis a la reina, nos pidió del Palacio Real que hiciéramos una presentación, la hice yo, y cuando terminé la presentación me hizo la pregunta, que es la única vez que he hablado de la reina de la crisis. Sí. Y que me preguntó... Bueno, que habló no.
porque está como siempre nadando y guardando la ropa. Bueno, pero hizo una pregunta. Normalmente ahí habla de los... ella, que es una de las grandes propietarias de Inglaterra. Por eso hizo la pregunta. Que la London School. O sea, me ha costado esto mucho dinero. ¿Por qué no me lo dije? Bueno, ¿y qué contestó? Bueno, yo contesté que verdaderamente todos los agentes económicos habían hecho lo que tenían que hacer y que había un problema del sistema en su conjunto que no había funcionado. Sí. Varoufakis plantea eso, después él da su propia respuesta en el resto del libro, es la respuesta alternativa a la reina. Y Martin Wolf también Varoufakis como a Pepe García Domínguez. Y Martin Wolf, Varoufakis, que es evidentemente, yo no creo que sea marxista, es un post-keynesiano desde mi punto de vista, pero bueno. Él se define como marxista. Sí, bueno, pero yo creo que es más bien una pose-estética que otra cosa. Bueno, esto es fantástico, o sea, uno dice, yo soy marxista. No es García marxista. dice, nah, bueno, a ver, ¿qué va a ser marxista? Federico, si lo lees verás que... Sí, da igual, puedes no ser marxista y suscribir eso. Dice, no, y además le gusta el Barça, o sea, ¿cómo va a ser marxista? Bueno, porque este es el Barça. Otro que no es marxista y que es el intelectual orgánico del establishment, que es Martin Wolf, acaban de traducirlo con epílogo de algún amigo nuestro. Dice lo mismo, es decir, hace referencia, no le cita por su nombre, pero bueno, hace referencia. Pero los dos, y esto es lo que me interesa, los dos dan una respuesta que, siendo uno más o menos conservador y el otro un antisistema estetizante, vienen a decir lo mismo. Funciona. Es decir, el mercado, no la política, sino el mercado ha sido el causante de esta crisis y el mercado va a ser incapaz de salir de esta crisis. Es decir, no hay mecanismos de ajuste automático. Yo quería trasladar esto al caso español y plantearle una cuestión. Vamos a suponer que es verdad todo lo que están diciéndonos desde los foros oficiales. Perdona, Pepe. No, yo digo lo que dicen ellos, no lo que digo yo. No, es lo que es. ¿Tú no creerás en serio que un mercado politizado hasta el tuétano, en todas partes, con reglas que funcionan o no, que establecen los políticos, lo que no funciona es el mercado? Quiero decir, que lo diga Varoufakis, vale, pero que lo digas como una cosa normal y no como una tara ideológica de alguien patológicamente enfeudado al odio al mercado. Ve que este señor defiende el mercado. Te estoy hablando del editorialista del Financial Times, no de uno de la... Bueno, del Financial Times, ¿en qué semana? ¿Cuando ha hecho su gira Elena Salgado o antes? Bueno, al margen de eso, yo quería trasladarlo al caso español y era una implicación más práctica, menos teórica y menos filosófica. Pues venga. Supongamos que es cierto que España va a crecer este año al 3%, como dicen los foros oficiales. Supongamos que en 2016 seguimos creciendo. Supongamos que se equivoca el FMI cuando dice que después bajará esa tasa de crecimiento. Imaginemos que crecemos y que salimos de la crisis, que la economía española crece. Hay una tendencia histórica, y que se daba en tiempos de Aznar y en la primera legislatura de Zapatero, cuando España era el país que más puestos de trabajo creaba en Europa. Eso estaba muy bien, había un gran optimismo oficial, pero al mismo tiempo, de forma simultánea, crecía el déficit por cuenta corriente. Y eso es una especie de cuello de botella más o menos histórico español que le pasa a España desde el plan de estabilización, lo provocó eso realmente. Entonces, imaginemos que empezamos a crecer, imaginemos que ocurre lo de siempre, que nos sigue creciendo el déficit por cuenta corriente, imaginamos que nos ponemos en la mayor deuda externa del mundo, que estamos ahora en segundo. Sí. ¿Cómo salimos de eso? Es decir, ¿cómo se resuelve ese bucle que en última instancia tiene que ver con nuestra falta de productividad? Sí, efectivamente. O sea, el problema, sin entrar en la cuestión filosófica de si el mercado funciona o no, que nos llevaría el resto de la mañana, y yo creo que y de nuestra vida. Sí. Yo creo que una cosa que es muy importante y que muchos economistas han remarcado y que es muy importante tener en cuenta es, hay que comparar, cuando vemos fallos del mercado que existen, también hay fallos del Estado que existen, y hay que comparar cuáles son los más importantes a la hora de decidir cuál es la mejor solución. Pero dejando ese tema al margen, efectivamente España ha crecido históricamente de una manera que lleva a un desequilibrio. Y efectivamente, uno de los desequilibrios, hay tres desequilibrios, yo creo, que vuelven a aparecer en nuestra situación actual, que son, de nuevo crecemos efectivamente con muy baja productividad, de nuevo volvemos a entrar en déficit de cuenta corriente, con lo cual de nuevo nos estamos endeudando con el resto del mundo. Un déficit de cuenta corriente, para que los oyentes nos entiendan, quiere decir que estamos exportando menos de lo que importamos, con lo cual necesitamos que nos financien. Y, de nuevo, con una precariedad laboral y con salarios muy reducidos. Entonces, es un modelo de crecimiento de muy poca calidad. Por eso, nuestro programa económico, realmente ese es el objetivo clave de nuestro programa económico. Nuestro programa económico dice, no se trata de crecer de la misma manera, se trata de resolver estos problemas históricos. ¿Y en qué consiste el crecimiento de la productividad? ¿En qué consiste una economía que es capaz de crecer de una forma que genere bienestar para los ciudadanos? Y nosotros decimos que lo que necesitamos es un modelo económico que se base mucho más en la innovación,
que se base mucho menos en el capitalismo de amiguetes y en los chanchullos, y en ese sentido, yo ayer estuve en Valladolid di una charla y estaba con un amigo mío y me decía, bueno, es que mi hijo ya no quiere estudiar. Y dice, papá, es que tú eres un ingenuo, tú no te enteras de nada. ¿Tú sabes esto de los parques eólicos? Que en Castilla y León, pues los que se hacían ricos eran los que estaban parando la concesión, las licencias de parques eólicos. Y luego cuando la dejaban pasar a la licencia, cobraban una comisión enorme. Parece que 42 millones se llevaba una persona del gobierno. Bueno, pues tú, papá, no sabes nada. Esto yo... bobada. Bueno, eso realmente, bueno, eso es lo que para el crecimiento económico. Que los niños que están ahora en la escuela, en vez de pensar lo que yo tengo que hacer es estudiar matemáticas, aprender a programar, lo que tengo que hacer es conseguir amiguetes. El hijo de tu amigo lo que va es para sinvergüenza. No, o sea, vamos a pero ver, lo decía... que ante eso el hijo de tu amigo podría decir, voy a reformar esto, que no se produzca la injusticia. Estoy hablando de un niño. Ni un niño. Pero un niño está leyendo el periódico y está mayores. No, pero claro, mi amigo está muy triste, pero esto es lo que está leyendo el niño. Tiene que vigilar los valores de su hijo. No, pero esto es lo que se lee en los periódicos. Entonces, de lo que se trata para que el país crezca es de que las instituciones, en las universidades, en los hospitales, el sector privado, lleven a que la gente quiera, a que los niños quieran aprender, a que los estudiantes quieran formarse y a que la gente quiera trabajar en la dirección que nos beneficia a todos, no en el chanchullo. Yo creo que el cambiar ese modelo económico, el acabar con capitalismo de amiguetes y con el sector público, digamos, que y que utiliza a los ciudadanos, en vez de darles a los ciudadanos, apoyarles y quitarles trabas, esa es la forma de que el modelo de crecimiento español... Bueno, tienes derecho a una pregunta, Mariano, ahora, pero nosotros necesitamos imperiosamente financiarnos legalmente. Porque esto no es un capitalismo de amiguetes, efectivamente, es una radio comercial. Sí. Tenemos muchas preguntas y además John Müller, que es un colaborador de esta casa, tiene una pregunta que quiere hacerle a Garicano. ¿Allí está por teléfono? No, pero lo ha grabado. Es el del epílogo del libro de Martin Wolf, que antes os lo he dicho. Sí, estoy rodeado de socialdemócratas por todas partes. Y quería tener mucho interés. Yo, no sé si puedo hacer la pregunta ahora o... No, ahora tenemos que hacer una pausa porque si no Maite Torío me echa de la empresa y no llego a la Junta de Accionistas. Entonces hacemos una pausa y vamos con lo que planteas, lo que plantea John Müller y otros oyentes. Yo creo que vas a tener que volver, pero hora y media. Porque además todo lo que has dicho de las instituciones me ha provocado un estado de pánico cercano a la erisipela. O sea, la idea de cambiar eso de los valores, la innovación, como eso nos lleva a 20 o 30 años, que es cuando cambia, yo quiero hacerte una entrevista a fondo antes de los 30 años, porque dentro de 30 años ni tú ni yo estaremos para contestarlo. Bueno, yo esto lo dije cuando empezó la crisis en el año 2007-2008, que España lo que tiene que hacer es invertir en educación y en universidades y todo eso, y ya hace 7 años, y si lo hubiéramos empezado entonces, pues ya 7 años después... Yo dije hace muchos más años que no nos educábamos, que Cataluña era una dictadura y que Andalucía era un tal. ¿Y qué? O sea, pero en la Universidad Española, pues es una horror, pero, Federico, y es un desastre. Lo que tenemos que conseguir es explicar a los estudiantes españoles que la universidad no les está formando y que dejen de hacer huelgas cada vez que se reforma, sino que hagan huelgas para que se reforme. Sí, pero realmente hay que cambiarla. Sí. Lo que no podemos decir es como las cosas importantes son difíciles, no las vamos a hacer. No, pero si yo cerraría la universidad 2 años, ya hace falta, con tal de reformar esa cosa irreformable, que hagan profesoreras con pisos de lujo para profesores. Eso no sucede en ninguna universidad del mundo, pero sucede en Madrid. O sea que vamos con los oyentes primero, si Mariano lo permite. Yo, por supuesto. Luego te puedes quedar, si quieres, incluso a la crónica rosa. O sea. Hay muchas preguntas, vamos a ver a lo que da tiempo. Venga. Hola, buenos días. Soy John Müller, colaborador de radio. Quería dejar una pregunta y oyente, obviamente. Y quería dejar una pregunta para Luis Garicano. La cuestión es la siguiente. ¿Él es partidario de seguir subvencionando a organizaciones como los llamados agentes sociales, los sindicatos y la patronal con fondos públicos? En relación al impuesto de sucesiones, que yo estoy en contra, pero bueno, ¿qué medidas propone Ciudadanos para que los grandes patrimonios que utilizan fórmulas como la empresa familiar y otras para esquivar el impuesto de sucesiones, qué proponen para evitarlo? Bueno, como esta segunda ya hemos hablado, lo de John Müller, lo de los sindicatos y la patronal, que hay que decir, los cursos de formación, que es también una noticia también de ultimísima hora. ¿Qué piensa Ciudadanos? Hombre, yo creo que ha habido formación vía fondos de reptiles, financiación vía fondos de reptiles, que es la formación, etcétera, que eso tiene que acabarse. De hecho, nosotros hemos dicho
clarísimamente que todo el sistema de formación se les tenía que sacar a los sindicatos y los empresarios, o sea que no tenían que ser ellos los que lo dieran, y proponemos que la formación se haga de forma que los desempleados reciban una bolsa, dinero que puedan usar ellos para elegir el curso que ellos quieran. A eso hay que separarlo, pero supongo que una cierta financiación pública de pues, los partidos políticos y de los agentes sociales puede ser necesaria. En el mundo ideal obviamente no. No, en el mundo decente, en el mundo moral, no. ¿Por qué tengo que pagar yo a Podemos? No tienen que pagar a Podemos. No, ¿yo por qué tengo que pagar a todos los que se representan en el Parlamento? Yo quiero pagar al partido y ya está, y que el partido que yo vote se financie con eso. Si estoy en un sindicato, pago mis cuotas. Si estoy en una patronal, pago mis cuotas. Y si nadie paga sus cuotas, que cierren. Pero si son asociaciones para delinquir. Sí, yo creo que los partidos políticos requieren una financiación, o creo que el modelo de financiación pública es preferible al modelo puro de financiación privada como en Estados Unidos, porque realmente al final hay un problema que la libertad de expresión también sufre si al final el tamaño de la chequera es el que depende simplemente es el que determina simplemente la cantidad de mensajes que uno puede pasar. Claro, que con la financiación pública no se dan casos Bárcenas, ¿no? También pasa. O sea, aquí tenemos lo público y además la corrupción. Sí, yo creo que hay un problema muy grave con el que hay que acabar, de corrupción y de toda esta financiación B. Pero creo que una cierta financiación pública sí que me parece necesaria. Mariano, que no se diga que... Yo soy un elemento un poco extraño en esta mesa porque no soy economista como García Domínguez ni periodista de la sección de economía como Domingo y como Manuel, y soy el que sigue a Ciudadanos en esta casa, y en ese sentido me interesa mucho una doble pregunta. Sí. Uno, si ha hablado con Albert Rivera de su incorporación a las listas para las generales, y si la respuesta es no, la segunda pregunta sería si Albert Rivera le propone, por ejemplo, ser el número 2 por Madrid o ir en otro puesto destacado, ¿cuál sería su respuesta? La primera pregunta no lo hemos hablado y la segunda pregunta pues lo tendré que hablar con él. Yo me sigo considerando profesor, yo tengo una carrera académica que es a la que me dedico y es la que mi deseo sería con la que sería continuar. Nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque tiene toda la cara, el gesto es de mentir, no le creo. No le creo. Será de vicepresidente del gobierno, pero como me llamo Federico Jorge Jiménez Los Santos. No, me ha preguntado si voy a ir en las listas. Esa es la pregunta que me ha hecho. No, yo le he dicho vicepresidente económico. Si pasó y quieren en las listas. Mi amigo Manolo Pizarro fue de número 2 y no llegó a ministro con Mariano. Pues Mariano es muy malo. Rivera creo que es mejor persona. Pero hombre, si se mete en política es para estar en el gobierno. Y si hay que estar en las listas, cosa que es importante, a veces, pues hombre, pues tendrá que estar. Digo yo, no sé. Bueno, tendría que discutir todo eso y pensarlo. La verdad es que ahora mismo lo único que hemos discutido, por responder a la pregunta concreta, es cómo hacer una propuesta atractiva a todos los españoles que quieren un cambio de valores, de sistema político y de sistema económico del que hemos hablado, que realmente no da más de sí y que vuelve a los problemas históricos, y estamos haciendo una propuesta que creo que está ilusionando mucho a la gente y estamos muy contentos con la reacción que está teniendo, y ese es el paso en el que estamos. Bueno, sabemos que tenía que irse. Hay muchísimas preguntas, muchísimas llamadas. Yo no sé cómo anda usted de urgencias. Sí, tengo ahora que está un poco fuera de tal, pero lo que tú digas, Rosana. Despedimos y le agradecemos a Garicano y lo... Yo creo que es de buena educación, como hacemos con todos. Como hacemos. Aquí, no, por supuesto. No, pero ha sido un intercambio de... Muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy agradable tenerlo. Creo que hay muchísimas cosas que quedan en el aire por gaseosas, que ese es el problema esencial de Ciudadanos. Creo que estamos siendo muy concretos. Yo creo que ha habido gente que ha dicho que no estamos siendo precisos. Yo creo que no ha habido ningún programa económico que haya cuantificado pero si no han presentado más que la mitad. Bueno, nos falta la parte de educación. Claro, pero la parte tradicional de economía, instituciones... Toda la parte de instituciones la vamos a presentar en las próximas semanas. Yo creo que hemos presentado un programa muy completo de impuestos, de gasto, de reforma, de eliminación de duplicidades, de mercado laboral, de empresas, de innovación. Hemos hablado de muchas cosas. Bueno, en todo caso ha sido muy agradable hablar con usted y bueno, le esperamos aquí muchas veces y cuando sea ministro o vicepresidente vuelva por esta casa. Muchísimas gracias. No, es que la costumbre es tenerlo siempre en la oposición y luego tenerlo siempre en contra y que no parezcan nunca cuando los nombran ministros, no sé por qué. Yo estaré a su disposición
cuando me inviten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a De Luis acuerdo. Garicano. Vale, Nos vamos a las noticias. Bueno, si quieres noticias o primero Corte Inglés, hacemos... No, el Corte Inglés, eso, Sí, hay cosas fundamental, esenciales, desde luego, esto es desde básico. luego. A ver, Corte Mira, Inglés. tenemos un 20% de descuento en muchísimas marcas de moda, de accesorios, de zapatería, mujer, hombre, juvenil, infantil, marcas como Roberto Berino, George Rech, Gant, Gloria Ortiz, Elogy, Karen Millen, en fin, Bono Marcas, 20% de descuento hasta el 31 de mayo. Bueno, Ya pues está. muy bien, pues ya está. Ahora sí, nos vamos a las noticias. Ha dado muchísimos titulares Luis Garicano, yo creo que más de lo que él querría, pero bueno, vamos a ver. Tengo la misma impresión que tenía antes, pero ahora con muchos más datos. O sea, que eso es interesante. Pepe García Domínguez sonríe. Yo siempre sonrío. Mala señal.